Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana tengan todos. Bienvenidos a este su espacio informativo aquí en el Canal de las Américas. Soy Ruth del Salto. 8 en punto en Bogotá, Quito y Lima. Empezamos en la segunda ciudad de este país que está convulsionado. 6 días se cumplen de protestas en Ecuador. Está sumido en el caos este país. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Actos de vandalismo, una gran movilización indígena que sume al país en este clima de tensión político y social y ha puesto a la autoridad en alerta. El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, se trasladó ayer de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil ante la inminente llegada a la capital de miles de indígenas que avanzaban justamente por las principales carreteras de la sierra como forma de protesta. Los líderes indígenas habían anunciado justamente ayer por la mañana que más de 20.000 manifestantes llegarían a Quito en los próximos días para presionar y forzar al presidente Moreno a que retire estas medidas económicas que han ocasionado una alza en la gasolina por la retirada justamente del subsidio estatal a los combustibles. Esto sucedió en un cuartel de la policía. Hubo llamas, lanzamiento de piedras, tuvo que intervenir inmediatamente la policía y los bomberos. También edificios de la Contraloría, ahí se veía cómo estaban llegando los indígenas, llegaban a estas entidades para levantar su voz de protesta. Los policías intentaban cercar, mantuvieron el centro de Quito cercado, el Palacio de Carondelet, lo que tenía que ver con la Asamblea Nacional también, donde hubo algunos incidentes en horas de la tarde. Se registraron también saqueos en florícolas, en una planta de lácteos, invasión, ahí lo vemos, a edificios públicos, cierres viales en el norte y en la sierra de Guayaquil. Ahí están atacando un patrullero de la policía. Afortunadamente la persona que iba a bordo pudo salir con vida, sin embargo el hecho pudo haber sido desastroso. Muchos entraron a bodegas en zonas de producción, de embalaje, con el fin de sustraer leche, yogur, papel, flores. Los empresarios ya están denunciando saqueos en las empresas ubicadas en el norte de la Tacunga. También pues cierres de vías, ahí vemos una tanqueta del ejército. La turba enardecida pues le prendió llamas y lo botó al precipicio. Como lo decíamos, el presidente Moreno, viendo que esto se venía al Palacio de Carondelet, pues decidió llevar la sede del gobierno a Guayaquil, al puerto principal, donde no está menos tranquilo el asunto o el panorama, pero donde no pues va a llegar este grupo de 20.000, se dice, 20.000 indígenas procedentes de varios puntos del Ecuador. El presidente Moreno estuvo acompañado del vicepresidente, de Otto Sonnenholzner, del ministro de Defensa, de Osvaldo Jarrín, y también por altos mandos militares. Ha dicho que no hay marcha atrás en este paquete, en estas medidas económicas que ha anunciado, que fue una decisión correcta y que hay intereses oscuros. Ha señalado a los responsables directamente de querer desestabilizar su gobierno. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. El presidente Moreno ha nombrado particularmente y directamente a su antecesor, a Rafael Correa Delgado. Nombró también a quien fue de su círculo cercano, del presidente Correa. Estamos hablando de Ricardo Patiño, unos asambleístas, Virgilio Hernández, Paola Pavón, quienes dijo están detrás de este intento de golpe de Estado. También señaló a Nicolás Maduro de Venezuela de participar en esta intentona y lo llamó sátrapa. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar
el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Y la Asamblea Nacional de Ecuador pues, ha rechazado actos vandálicos protagonizados en las inmediaciones de este Palacio Legislativo. Ha hecho un llamado a la calma. Denuncian también que parte de un intento de tomarse la sede del Parlamento se dio en horas de la tarde. En un comunicado que han hecho los representantes de la Asamblea Nacional, han dicho tenemos que llamar a un consenso, al diálogo. Ahí ponen uno de estos puntos que ha sido firmado por algunos integrantes de la Asamblea, por el presidente de la Asamblea, alcanzar acuerdos por el bien mayor de Ecuador. Expresan que es indispensable recuperar el Estado de Derecho como país de paz, siempre en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. La pregunta aquí es cómo se logra eso, qué se debe hacer. La inquietud se la trasladamos enseguida a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Está con nosotros aquí en NTN 24. Bienvenido, presidente de la Asamblea. Señor Litardo, está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para todo el continente americano que nos escucha. ¿Nos escucha bien? ¿Tenemos buena comunicación con usted? Bueno, vamos a tratar de restablecer la conexión con el presidente de la Asamblea de Ecuador. Como lo decíamos, pues han expresado el rechazo a cualquier tipo de acto de vandalismo. Ellos también son actores políticos importantes en este momento de agitación social que vive el Ecuador entero, donde las clases en colegios, en universidades han sido paralizadas. Las actividades están prácticamente a media llave. La gente no está trabajando de forma normal. Las entidades públicas han decidido cerrar sus puertas ante la amenaza de cualquier tipo de actos de vandalismo. Las empresas privadas también lo han hecho. Ya dábamos cuenta de lo que ha sucedido en el sector norte de Ecuador, donde muchas empresas o fábricas grandes fueron saqueadas. Presidente de la Asamblea Nacional de los Ecuatorianos, está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. César Litardo, nos escucha muy bien. Buenos días, Ruth. Buenos días a los hermanos colombianos, buenos días a todo el país. Buen día para usted en Quito, Ecuador. Como lo decíamos, pues un ambiente de congestión total que se vive desde hace algunos días en Ecuador. Usted es el representante de la Asamblea Nacional, como digo, un actor político importante. Han hecho un comunicado. ¿Cómo se logra la paz o qué es lo que se debe hacer de forma inmediata para que cese toda esta violencia a partir de unas manifestaciones que fueron convocadas por el grupo de los indígenas para llegar al Palacio de Carondelet? Sin embargo, pues todo se congestionó. Esa es la palabra, en medio camino. Bueno, primero creo que lo que tenemos que hacer responsablemente es hacer un llamado a la paz de todos los ecuatorianos. En una instancia, rechazar tajantemente los grupos que utilizan esta acción justa de muchos ecuatorianos y constitucional de poder reclamar alguna situación que no están de acuerdo con el gobierno, pero que ya la pasan a niveles de vandalismo y a destruir la propiedad pública y privada. Me parece que eso sí hay que dejarlo claro, y en ese contexto, como usted lo ha manifestado y hemos visto en el comunicado ayer, todas las bancadas, a excepción de una que quiere estar en el juego de la desestabilización. ¿Cuál es esa todas bancada? Las bancadas. ¿Cuál es esa bancada, presidente? La bancada correísta, todas las bancadas que conformamos la Asamblea Nacional, el día de ayer hemos hecho un pronunciamiento al país en varios aspectos. Primero, en que nosotros nos proponemos como Asamblea generar canal de diálogo y crear una mesa partidista que permita con los actores que están en este momento generando los reclamos en el país, poder ser un canal de diálogo
para buscar soluciones. ¿Cómo se logra eso? Porque claro, la fórmula está, pero ¿cómo se hace la mezcla para poder llegar a esa mesa de diálogo, señor Litardo? Ya lo veíamos al presidente Moreno diciendo, aquí estoy para dialogar con los grupos de los indígenas, pero ayer ya fue un poco más allá. Dijo que estas protestas eran para desestabilizar su gobierno, señaló directamente a los correístas de estar detrás, incluso pasó el país y dijo que Nicolás Maduro también tiene que ver con esta agitación social. Bueno, ahí hay dos aspectos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Primero, el que es importante que el Ejecutivo envíe a la Asamblea Nacional la ley económica urgente, que tiene dentro de sus diferentes acciones varias medidas de compensación para pues, ir un poco cambiando las consecuencias económicas. Es importante porque permitiría sentarnos en una mesa con los actores políticos y con los actores sociales del país para discutir esas compensaciones. Y segundo, creo que la Asamblea también ayer ha manifestado dentro de su ámbito el ser un garante de la democracia en el país. Nosotros vamos desde la Asamblea a garantizar la estabilidad democrática del país, que se respete el orden constitucional, que se respete el orden legal y que esto pues no se permita que existan quienes quieren pescar a río revuelto una desestabilización política en el país. Así que me parece que son momentos difíciles para el país. Creo que en ese sentido también vamos hoy en el transcurso del día a hacer todos nuestros esfuerzos para buscar que a través del diálogo se pueda manifestar. Ya lo importante, en la mañana de hoy estamos ya trabajando en buscar un sitio que preste las condiciones. Eso le iba a decir. ¿Qué sucedió, señor Litardo, ayer? En pleno la Asamblea se pueda reunir y dar su criterio también en los temas del país. ¿Qué sucedió ayer en las inmediaciones de la Asamblea Nacional? Según pues tenemos registros, hubo intento de realizar actos vandálicos y ustedes están buscando ahora un lugar donde reunirse para poder sesionar. Cuéntenos un poco, descríbanos el ambiente, la situación que vivieron y usted particularmente como presidente de la Asamblea con todas las revueltas que hay. Bueno, el día de ayer en la tarde nosotros estábamos trabajando en la Asamblea con varios jefes de bancadas hablando de los temas que le mencionaba y sacando el texto de este documento. Y pues se recibió la alerta de que habían varios grupos infiltrados de algunos vandálicos que querían tomar alguna acción contra la Asamblea. En horas posteriores, la Asamblea Nacional queda justo al frente de la Contraloría General de Estado, por eso que en la noticia se ve que las dos instituciones, tanto la Contraloría como la Asamblea, sufrieron un intento de poder tener un altercado. La fuerza pública, la escolta legislativa, apoyada por la policía, reprimieron a los manifestantes infiltrados, a estos vandálicos, y hay que considerar como vandálicos a estos grupos infiltrados que tomaron esta acción. Y en ese contexto, como decía, la Asamblea tiene que reunirse, así que en el día de hoy, en la mañana, estaremos ya buscando un sitio seguro para poder, que preste las garantías para poder convocar una sesión de pleno y que también la Asamblea pueda, dentro del marco conveniente de su estructura democrática y jurídica, pronunciarse al respecto en ese sentido. Insisto, nosotros como Asamblea respetamos el legítimo derecho que tienen los ecuatorianos de manera constitucional, en orden, de manera pacífica, a protestar. Rechazamos esas infiltraciones de quienes quieren aprovechar de este momento para generar el caos. Estamos dialogando aquí en NTN 24 con César Litardo, él es presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Vamos a pedirle unos momentitos, señor presidente de la Asamblea, para seguir este diálogo. Vamos a saludar inmediatamente, nos acompaña a esta hora alguien del gabinete de Lenín Moreno. Estamos hablando de Raúl Ledesma, exministro de Trabajo en Ecuador, ahora ministro de Ambiente. Gracias por estar aquí en el Canal de las Américas, ministro Ledesma. Sí, un saludo a todos los oyentes de tan importante programa. Buenos días. Buenos días, ministro Ledesma. ¿Cómo está el presidente de Ecuador después de lo que se ha vivido en los últimos días en este país? Bueno, más firme que nunca y realmente más optimista porque claramente se marca una diferencia entre los políticos que en el Ecuador están a favor del Ecuador y de hacer un país ordenado, de un país ordenado en sus finanzas, ordenado en su estructura nacional, aquellos políticos que solo están pensando en el cálculo político de cara a elecciones en el año 2021. Se han podido desmarcar claramente la movilización indígena liderada por el señor Carlos Pérez Guartambel, que se hace llamar Yacu, Carlos Pérez Guartambel, liderada por él, que ha sido ya desenmascarado, que no tiene ninguna preocupación
ni por el medio ambiente, ni por el bolsillo de los ecuatorianos. Su única preocupación es la desestabilización y el tratar de generar una plataforma política de cara a las elecciones de 2021. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, se han eliminado los subsidios a las gasolinas y al diésel, generando con ello una afectación en la estructura de costos de la transportación pública, de la transportación de carga, del sector agrícola, también del sector agrícola de la sierra ecuatoriana, por supuesto, pero también el de la costa, en el uso de bombas a diésel, etcétera. Esto es cierto. También es cierto que se han generado ya compensaciones reales para justamente afectar lo menos posible a esa estructura de costos, como cuáles compensaciones. Para el sector agrícola se ha eliminado todo lo que son aranceles para el tema de las maquinarias grandes, pero también las pequeñas. Hablamos de bombas, por ejemplo, de bombas de agua. Se han eliminado todas las barreras arancelarias con respecto a los fertilizantes. Sí. Ministro, y con todas estas certezas que usted nos dice, es cierto que esto está sucediendo, es cierto. Se lo ha visto al presidente Lenín Moreno muy firme en esta decisión, en este paquete de medidas, reformas laborales, reformas económicas, que tienen que sufrir, como lo dicen algunos ecuatorianos, precisamente porque era una consecuencia real. Había que hacerlo o había que hacerlo. Eso según reflexión del gobierno. Con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿seguirá el presidente Lenín Moreno tan firme como se lo ha visto? Porque ya estamos hablando no de transportistas, no de protesta o agitación civil simple en la calle, estamos hablando de unos actos de vandalismo terribles. Sedes del Estado, hablamos de la sede del Legislativo, Carondelet, pues rodeado porque quieren entrar a como dé lugar el edificio de la Contraloría. Ahí veíamos que estaba rodeado de indígenas, se habla de 20.000 personas que quieren llegar a la capital de los ecuatorianos. ¿Qué puede pasar en las últimas horas y qué puede suavizar de pronto el gobierno de Lenín Moreno para decir, yo les doy esto, porque esto es un toma y da? La negociación es así, nos guste más o menos. Primero, el diálogo no puede ser condicionado. El sector indígena está diciendo, nosotros nos sentamos a dialogar siempre que deroguen el decreto que se emitió. Entonces, ¿para qué nos vamos a sentar a dialogar si lo que quieren es la derogatoria del decreto? ¿Sí me explico? Es decir, no tiene sentido que digan yo dialogo, pero primero deroga el decreto. Y entonces, ¿después de qué vamos a dialogar? Porque el decreto es lo que están pidiendo la derogatoria. Pues es absurdo, no tiene sentido. Por otro lado, ya la ciudadanía está despertando, se ha dado cuenta que el vandalismo es el que lidera la protesta social y no el motivo social per se realmente, sino el vandalismo. En efecto, hasta la Contraloría se habían intentado tomar para desaparecer casualmente documentos. Dígame, ¿qué tiene que ver la Contraloría General del Estado con el tema de las medidas económicas? Absolutamente nada. A lo mejor guarda alguna información interesante, podría ser. Pero es claro que eso era el objetivo de la intervención en la Contraloría. ¿Qué querían o qué buscaban los indígenas en la Contraloría? Bueno, yo no sé si eran indígenas, no eran indígenas, porque no están identificados con claridad ¿Pero qué se buscaba dentro de la Contraloría? Pero lo que buscaban era desaparecer papeles, pues claramente. ¿Qué ¿Papeles que implican a quién? Papeles de distintas investigaciones que la Contraloría está llevando a cabo en relación al gobierno anterior y a muchos otros eventos. Pero de nuevo, ¿cómo está el presidente? El presidente está firme, está muy bien. Creo que la ciudadanía, como dije, ya está reaccionando. En Quito ayer hubo una importante movilización de ciudadanos. Nosotros no pagamos a nadie ni movilizamos a nadie. En la Giri, hoy día van a ver, ayer hubieron casi 1.000 personas, hoy día van a ver, entiendo, 10.000 personas movilizadas ya en Quito. Aquí en Guayaquil, donde estamos en la sede de gobierno actualmente, en Guayaquil también hay un absoluto rechazo a estas movilizaciones, porque no encuentran motivo por el cual ocurran. Ministro Ledesma, está hablando con nosotros el ministro Raúl Ledesma desde Ecuador, hablándonos un poco de la posición del gobierno de Lenín Moreno. Vamos a pedirle unos minutos. Vuelvo con el presidente de la Asamblea Nacional de los Ecuatorianos, César Litardo, a preguntarle algo que ha sido reiterativo en estos días. Yo soy ecuatoriana y me han dicho, cuando los indígenas salen a movilizarse, ¿se caen los presidentes? Se lo pregunto yo porque no sé qué responder. Presidente de la Asamblea. Bueno, un poco, tal vez la historia ha tenido ejemplos parecidos. Me parece que en este momento podemos nosotros intentar buscar los diferentes consensos que nos permitan eso. Creo que también han habido algunas manifestaciones
de los sectores indígenas, de algunos otros sectores, que la intención finalmente no es la caída del presidente Moreno, sino más bien buscar la posibilidad de que se revelen las medidas. Eso me parece que ha sido una de las funciones de ellos. Pero en principio creo que hay que agotar todas las herramientas de diálogo. Me parece que las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo tienen una lógica en el sentido de la difícil situación del país y de la situación en la cual se heredó este país en su momento dado, pero hay que por eso sentarse y buscar qué medidas compensatorias se pueden tratar para que esto no afecte sobre todo a los ecuatorianos más humildes, a quienes se ven afectados directamente en su economía. Así que, insisto, nosotros desde la Asamblea nos ofrecemos hacer ese canal de diálogo, el tener una asamblea multipartidista, una asamblea multidiversa, tener una asamblea con diversidad de compañeros de diferentes grupos políticos, de grupos étnicos, nos hace una entidad que puede prestarse para ese posible acuerdo, en donde nosotros también podemos ser el canal de poder tratar de destrabar esta situación fundamental del país, y el llamado a la paz en el Ecuador, que es fundamental, en vista de que a nadie le conviene esta situación que pasa en el país, a nadie le conviene los desmanes, sobre todo se está afectando a personas muchas veces que no tienen ninguna intención no tienen nada que ver en la política. Y por lo tanto, el respeto siempre debe primar antes que nada al prójimo, al ecuatoriano hermano, porque al final creo que esto es un tema que tiene que ser para todos manejado de manera política. Presidente Litardo, gracias por estar con nosotros. El presidente de la Asamblea Nacional de los Ecuatorianos, César Litardo, aquí en el Canal de las Américas, deseándole un buen día, una buena jornada en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Volvemos inmediatamente con el ministro de Lenín Moreno, con Raúl Ledesma, exministro de Trabajo, ahora ministro de Ambiente. Señor Ledesma, el presidente Moreno ayer salía con su vicepresidente, con parte de la cúpula militar, con el ministro de Defensa, y tuvo un ingrediente adicional esta locución presidencial. Señalaba directamente al expresidente Correa, a Raúl Patiño, a otras personas también de haber visitado Venezuela, y dijo que Nicolás Maduro era una sátrapa que estaba originando este tipo de caos en el país, en Ecuador. ¿Qué tienen ustedes de evidencia suficientemente fuerte para decir esto sucedió y acusar directamente a estas personas, incluso a Nicolás Maduro, que no tiene menos problemas en su país? Bueno, en fin, primero que las casualidades no existen. Viajes recientes y una serie de personajes que son parte de la revolución correísta, de la revolución ciudadana, como se llaman ellos, líderes visitando Venezuela hace apenas pocos días. Esto no es pues mera coincidencia. Y luego todos los ataques que el expresidente Correa genera desde sus redes con todo su equipo de trabajo, y evidencias que yo no puedo presentar en estos momentos, pero que sin duda alguna existen. Así que, pero de nuevo, esto a mí no me llama la atención esta actitud, digamos, antipatria del grupo del expresidente Correa en algunos casos. No me llama la atención porque no es la primera vez que ocurre y que estén tratando de pescar al río revuelto. Lo que a mí me llama la atención es la actitud de algunos grupos, por ejemplo, los grupos ambientalistas. Hay un grupo aquí en Ecuador llamado Yasulidos que dice estar muy preocupado por los temas medioambientales. Ecuador, déjenme contarle a todos los oyentes de este tan importante programa, Ecuador es el segundo país en el mundo que ha recibido un premio por no deforestar, y es el primer país que como consecuencia de la cumbre de cambio climático llegó, y además de ordenar el Estado con la medida económica, genera la eliminación de un subsidio a la contaminación ambiental a través de la emisión de gas carbono. Entonces, esto, no digo pues que lo aplaudan al presidente Moreno en el gobierno, pero al menos que se reconozca desde la visión ambientalista que esto es una medida que colabora y que sin duda alguna contrarresta la emisión del gas carbono, porque una de las cosas que nosotros ya hemos presentado, no es que ya hemos presentado, es el cambio de matriz productiva de diésel a electricidad. Tenemos una línea de crédito verde aprobada ya hace más de una semana, antes de las medidas,
para que todos los agricultores que usan bombas a diésel, pequeñas, medianas, grandes, en fin, motores a diésel, etcétera, puedan tener una línea de crédito para cambiarse a electricidad, además no solamente en la bomba, sino en los transformadores y en el equipamiento necesario para tal efecto, ¿verdad? Entonces, tenemos este cambio para que las camionetas que son hoy día diésel puedan pasar a ser camionetas eléctricas, ¿verdad? Con los paneles inclusive que permitirían que una vez cargada la camioneta durante la noche en su domicilio, usted tenga electricidad además durante el día. Así que todas estas cosas, de nuevo, yo no pido que nos aplaudan, no lo pido, no pide el presidente, no trabajamos para eso. El presidente Moreno trabaja para ordenar el Ecuador, pero sí pido que al menos debería reconocerse la valía de una medida como esta desde la visión ambiental. Sin embargo, esto tampoco ocurrió. Entonces, de nuevo, repito lo dicho, me queda claro que hay una agenda política de cara a las elecciones al 2021. Esto no ha sido un misterio en Ecuador, pero me parece que ahora se ha juntado a la agenda de desestabilización que proponen algunos grupos. Entonces, la pregunta que yo le haría al sector indígena y a otros sectores sociales, ¿verdad? En la costa también los agricultores han levantado en algunos casos medidas. Señores, ¿a qué están reclamando? Porque el costo de la vida hemos demostrado ya contundentemente que se eleva de manera marginal. Por ejemplo, en un saco de papas, ¿sabe cuánto se eleva cada papa? No, pero un centavo. Ya, pero sí, pero sí se eleva, ministro, sí se eleva, o sea, no es una cosa muy aislada. Marginal. Sí, no, marginal. Pero es que marginal es un término quizás de dólar. Yo creo que sí hay una cadena consecutiva a partir de una medida económica. Tenemos los combustibles, alimentos, transporte, en fin, o sea, todo eso, un centavo. Todo eso da igual un centavo. Pero el centavo en centavo se va sumando. No, un centavo en su integralidad, en su totalidad. Por eso le digo, mire, yo le puedo demostrar financieramente que esto es así. Un centavo y en algunos casos 2 centavos. Por eso le digo, más las medidas compensatorias, obviamente eso reduce el impacto. Habrán cosas que suban un poco más, un poco menos, Ministro, pero siempre las medidas compensatorias pendientes a que ese impacto sea el menor posible. Pero aquí no se está pensando en la compensación, se está pensando en el discurso político. Ministro Ledesma, le quedo agradecida por estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. En el Canal de las Américas, el ministro Raúl Ledesma, del gabinete de Lenín Moreno, justamente hablándonos sobre lo que está sucediendo en el Ecuador y, por supuesto, la visión de parte de quienes integran el gobierno de Lenín Moreno, que el día de ayer, lo decíamos, pues hizo anuncios, hizo una cadena nacional desde Guayaquil, en donde acusó directamente al expresidente Rafael Correa, a otras personas, de haber ido a Venezuela la semana pasada. Dijo, nada es coincidencia, y a Nicolás Maduro le dijo sátrapa. ¿Qué significa sátrapa? Persona que abusa de su autoridad o poder para conseguir lo que desea. Oliver Fernández, nuestro periodista desde Caracas, está con las reacciones en el vecino país, en Venezuela, a lo que ha dicho Lenín Moreno, una acusación pues que sí generó un poco de sorpresa porque la decía contundentemente el mandatario Moreno. ¿Qué se ha dicho en las últimas horas, Oliver? Adelante. Un buen día para ti, Ruth, como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Bueno, ha dicho con mucha seguridad y además ha habido también reacciones acá en Venezuela. Lo que se ha dicho es, en primer lugar, lo que dijo Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, es que supuestamente exigía o pedía que se respeten los derechos humanos en Ecuador. Por supuesto que esto ha traído consecuencias, Ruth. La gente acá lo que ha dicho es que lo primero que hay que hacer en Venezuela es respetar los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que en los últimos años pues, se han denunciado, ha habido denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluso asesinatos. También vale destacar que la noche de este lunes reaccionó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Él ha dicho que prácticamente apoya lo que dice el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Él dice que son grupos financiados
por algunos cómplices del régimen de Nicolás Maduro, que mientras Lenín Moreno busca bueno, que se restablezca la democracia, tratar de mantener el orden en Ecuador, pues desde los cómplices de Nicolás Maduro están prácticamente aupando estas protestas en el Ecuador. Te escucho, Ruth. Oliver, se conoció en Venezuela que Correa estuvo ahí la semana pasada, como lo afirma Lenín Moreno. Sí, por supuesto, pero es que hay una denuncia muy grave, que era lo que te iba a comentar, de un diputado ecuatoriano que se llama Juan Flores. Él ha dicho que supuestamente Correa está en Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela. Incluso hace pocos minutos publicó en su cuenta en Twitter, dijo que supuestamente aterrizó desde Barquisimeto a Caracas y que se está moviendo en un avión de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, y que hoy por la tarde supuestamente estará en el estado Barinas y también irá a Falcón. Esto con el único fin, según lo que ha dicho este diputado ecuatoriano, conseguir, con tratar de desestabilizar Ecuador desde Venezuela. Esta denuncia la ha hecho este diputado ecuatoriano y por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes de esa denuncia. También es importante destacar que recordemos que se reunió con Nicolás Maduro, hubo una reunión hace pocas semanas acá en Venezuela, una entrevista que incluso fue publicada a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, donde se hablaba de las distintas economías, tanto de la economía ecuatoriana como la economía venezolana. Nicolás Maduro hablando con Rafael Correa. Esto también trajo duras críticas acá en Venezuela. Sin embargo, esta información no es oficial. Esta denuncia de que supuestamente estos grupos estarían en Venezuela no está confirmada, es una denuncia muy grave que ha hecho justamente este diputado ecuatoriano. Sin embargo, no se conoce, Ruth, no se ha visto que eso sea cierto. Sin embargo, bueno, es una denuncia muy grave que la haga un parlamentario justamente del Ecuador. Lo que sí es cierto es que la comunidad, la sociedad civil, pues de que Correa esté en territorio venezolano, y justamente con lo que tú decías. La gente, bueno, se decía, esta entrevista que la pusimos, que no se sabe en dónde o en qué contexto, pero sí sorprendía verlo a Correa con Maduro ahí hablando y recomendándole Correa a Maduro. Dice, deberías quitarle el subsidio, la gasolina en Venezuela se regala, deberías hacerlo, dándole consejos en una entrevista que se transmite por un medio de comunicación y es un canal del exmandatario de los ecuatorianos, de Rafael Correa. Y justamente se ha dicho, o lo ha dicho el propio presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que pareciera que no es una coincidencia que esta entrevista salga a la luz unas semanas antes y de repente entonces se está desestabilizando o hay personas protestando prácticamente por lo que se estaba diciendo justamente en esa entrevista, como lo ha dicho también el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que estas protestas no obedecen a acciones que ha tomado el gobierno ecuatoriano, sino que hay una coincidencia justamente con esta entrevista también que sostuvo tanto Nicolás Maduro como con Rafael Correa acá en Venezuela. Entonces, algunos han dicho, algunos expertos en política, pues han dicho que no es coincidencia, incluso lo han relacionado con el Foro de Sao Paulo. La propia dirigente opositora María Corina Machado lo ha dicho en varias ocasiones, que desde allí se estaban gestando algunos movimientos para tratar de desestabilizar la región, y es lo que prácticamente se ha visto en los últimos días, tanto en Ecuador como también en Perú, Ruth, porque recordemos que también ha habido denuncias sobre la xenofobia que se vive en Perú, que, bueno, se ha dicho o ha habido denuncias que supuestamente pudieran también estar financiadas por algunos grupos relacionados justamente con el régimen de Nicolás Maduro, Ruth. Oliver, te agradezco tu reporte desde Caracas, Venezuela. Vamos aquí a hacer una primera pausa en la mañana de NTN 24. Enseguida volvemos con más. Lo que tiene que ver noticias de Ecuador, lo que está también de noticias en Colombia. Ahí vemos al expresidente Álvaro Uribe. Ha llegado ya a la Corte Suprema de Justicia, el primer expresidente que tiene que dar o rendir sus respuestas, su declaratoria en una corte. Volvemos con este tema y les decimos por qué además está sentado ahí.
8 de la mañana con 40 minutos en Bogotá, Colombia. Esto ha sucedido hace pocos minutos, una cita inédita. En Colombia, un expresidente asiste a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Y vemos en pantalla a Álvaro Uribe Vélez, actual senador que gobernó el país entre el 2002 y 2010. Hace tan solo minutos ha llegado esta diligencia. El alto tribunal lo está investigando Uribe por presunta manipulación de testigos. ¿Qué pasa? De acuerdo con el expresidente, el jefe del Centro Democrático habría intentado, de acuerdo con el expediente, perdón, intentado influir en el testimonio de un ex paramilitar para que se retractara de los señalamientos en los que lo vinculan con el nacimiento de grupos paramilitares en Antioquia, una región de Colombia. Vamos inmediatamente al lugar de la noticia con nuestro periodista Florencio Sánchez, a quien saludamos a esta hora. Un ambiente un poco de agitación, aunque hay un resguardo fuerte policial en el centro de la capital de Colombia. Adelante, Florencio. Buenos días, pues desde las 8 de la mañana comenzó aquí en el Palacio de Justicia la indagatoria al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal. Aquí, a las afueras de este edificio del Palacio de Justicia, pues se encuentran un número aproximado de unos 100 manifestantes que están en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también hay otro grupo de manifestantes que apoya al expresidente y ahora senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esta diligencia de indagatoria comenzó a las 8 de la mañana, se está llevando a cabo en la sala número 1 de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que dure durante todo el día. En la audiencia está presente el expresidente Álvaro Uribe, están sus dos abogados defensores, Jaime Granados es el abogado principal quien atenderá esta diligencia, también hay un representante de la Procuraduría General de la Nación y el magistrado investigador César Augusto Reyes. El expresidente Álvaro Uribe Vélez será interrogado por el magistrado, pero también sus abogados y el representante del Ministerio Público podrá hacer preguntas. Pero les preparamos un informe de qué se trata esta diligencia indagatoria, cuándo se originó, cuál es la razón para que la Corte Suprema de Justicia le haya abierto una investigación formal por estos dos delitos al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Aquí le tenemos este resumen. La diligencia indagatoria tendrá lugar en el Palacio de Justicia y no en la sede de la calle 72 como estaba inicialmente previsto. El Partido Centro Democrático anunció una misa y una marcha como respaldo al expresidente Álvaro Uribe. Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma. Iván Cepeda, contradictor del expresidente Álvaro Uribe en este proceso, expidió un comunicado. También llamamos a nuestra contraparte a evitar las presiones mediáticas o políticas que atentaran contra la independencia y la dignidad de la Corte y de sus magistrados. Una vez culmine esta indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe tiene programada una declaración en la sede del Partido Centro Democrático. Florencio, para entenderlo un poco en contexto para toda América Latina que nos está sintonizando a esta hora, el expresidente Uribe, esta es una cita inédita, se ha dicho, y lo ponen todos los medios de comunicación, tú lo has dicho hace un momento también. Es senador, ¿por qué está sentado ahí en un tribunal, en la Corte? ¿No debería tener inmunidad parlamentaria? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta indagatoria? Hola, Ruth, esta indagatoria la hace la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia luego de que ya de recopilar varias pruebas, pues tienen la sospecha de que el expresidente Álvaro Uribe
y un abogado, quien también lo atendía anteriormente, Diego Cadena, supuestamente habrían intentado manipular los testimonios de algunas personas, entre ellos paramilitares que habían declarado en su contra aquí en la Corte Suprema de Justicia y también en la Fiscalía General de la Nación. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia le abrió esta investigación ya formal, porque ya esto es una vinculación formal mediante indagatoria. La diligencia de indagatoria es casi que una diligencia de defensa y de explicación para que él le dé a conocer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues, cuál es su punto de vista, cuáles son sus respuestas respecto a los interrogantes que tienen los magistrados. Hay que decir que este proceso, pues, prácticamente arrancó en el 2014, cuando en el Congreso de la República se presentó un debate en contra del presidente Álvaro Uribe por el senador Iván Cepeda, que es de izquierda y que realmente es el denunciante en esta acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Por esa razón, hoy el expresidente Álvaro Uribe está sentado aquí ante los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia respondiendo en indagatoria. Les cuento que aquí a las afueras del Palacio de Justicia, que está ubicado en todo el corazón de la capital de la República de Colombia, en Bogotá, pues hay un gran dispositivo de seguridad por parte de la policía. Hay policía de la fuerza disponible, pero también hay un grupo de policías antimotines, pues que fueron dispuestos acá para que pues tratar de evitar cualquier alteración del orden público. Vemos también aquí que la calle 12, que se encuentra al frente del Palacio de Justicia, pues se encuentra acordonada. Está también personal del Ejército y personal de la policía. Está restringido hoy el ingreso de personal del público que viene a hacer sus diligencias, sin embargo se está permitiendo el ingreso. Se requisan, hay una revisión por parte de la Policía Nacional, pero de todas formas están abiertas las puertas al público. Se espera que esta diligencia de indagatoria se demore todo el día, puede ser levantada a eso de las 5 de la tarde y si no culminan es posible que continúe mañana. Para mañana, a las 8 de la mañana, también está citado un representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, que es el partido que creó y que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata del representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Está también investigado por los mismos delitos que está siendo indagado hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Florencio Sánchez, NTN 24 desde el Palacio de Justicia. Muy buenos días. Muchas gracias, Florencio. Agradecerte por este reporte y mostrarnos la situación que se vive a esta hora en la capital de los colombianos. Vamos a revisar otras noticias de interés internacional para ustedes. Estados Unidos está tomando más medidas para frenar la inmigración irregular desde Centroamérica. A partir del próximo año 2020, va a poner en marcha un plan de desarrollo paralelo al que adelanta el gobierno mexicano en Honduras, Guatemala y El Salvador. El asesor de la administración Trump para Latinoamérica ha asegurado que tras la firma de acuerdos migratorios con estos países va a implementar un programa que va a incentivar la inversión del sector privado en la infraestructura y en el desarrollo de la región. Van a buscar, según dicen, el intercambio de información sobre seguridad para combatir el tráfico de drogas. Y esto es lo que sucede en Ciudad de México. De por sí, una ciudad muy congestionada por el tráfico vehicular, pues ahora, adicionalmente a esto, cientos de taxistas han bloqueado avenidas importantes en la capital mexicana, han causado un caos. Exigen el retiro de la aplicación de transporte Uber y Didi, que aseguran no requieren pagar una comisión, una concesión que supera los $5.000 para prestar el servicio de transporte de pasajeros. En la tarde de ayer alcanzaron un primer acuerdo con las autoridades en las que se habían comprometido los conductores de los taxis a cesar sus protestas y el gobierno a revisar la legalidad del servicio de transporte o crear un marco legal adecuado. Me parece que no hay autoridad. Se vale manifestarse, pero no de esta forma, no afectando a toda la ciudadanía. Pues el gobierno no debería permitirlo, pero son muy permisivos. Claro, y las consecuencias de las protestas de los taxistas pues afectaron a muchos viajeros que estaban intentando llegar al aeropuerto internacional para tomar su vuelo. Ellos recibieron una mano amiga, sin embargo, pues de varios policías. Ahí vemos a los agentes en acción, los escoltaron hacia y desde la bloqueada terminal aérea. Además les ofrecieron ayuda para llevar su equipaje. Caballeros los policías.
Vamos a Perú, donde continúa la agitación social. 600 personas han marchado el día de ayer en Lima en rechazo a la disolución del Congreso que el presidente Martín Vizcarra decretó el 30 de septiembre. Los manifestantes estuvieron en el Parque Universitario a casi 1 kilómetro del Congreso. El mandatario disolvió el Congreso invocando sus facultades constitucionales con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes. También la obstrucción, decía Vizcarra, de la mayoría opositora fujimorista. Su decisión la respaldó el 90% de la población según las encuestas. Martín Vizcarra, el presidente, ha convocado además a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero. Ha sido un acto dictatorial suprimir el Congreso sin los requisitos que establece la propia Constitución. Y en Argentina, el opositor Alberto Fernández, favorito en los sondeos para las presidenciales del próximo 27 de octubre, ha lanzado un plan para enfrentar el hambre, ha dicho, en su país, donde la pobreza ha trepado al 35.4%. Fernández, candidato del peronismo, se va a enfrentar en las urnas al presidente Macri, quien aspira también a ser reelegido en medio de una crisis gravísima que, según él, la heredó de los anteriores gobiernos. El único mensaje que quiero dejarles hoy es: olvidemos toda diferencia, juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina. Con un ojo morado, puntos de sutura en el lado derecho del rostro, ahí vemos en pantalla, ha reaparecido el expresidente estadounidense Jimmy Carter. El demócrata de 95 años de edad sufrió una caída en su casa en Georgia el pasado fin de semana. Este incidente lo obligó a que recibiera varios puntos sobre una de sus cejas. Carter asistió junto a su esposa a un evento de voluntarios. Son patrocinadores para beneficiar a familias en proyectos de vivienda en Tennessee. Bueno, me siento bien, me rompí la cadera hace unos meses y he estado en rehabilitación desde entonces. Y ayer me caí y me lastimé la frente y me puse un ojo morado. Pero estoy bien, me siento lo suficientemente bien para construir casas. Y como un ataque terrorista, está siendo investigado un choque que ocasionó el conductor de un camión de origen árabe en la ciudad alemana de Limburgo, cerca a Frankfurt. Varios vehículos se vieron involucrados, al menos 9 personas resultaron con heridas. La policía detuvo al sospechoso después de que este gritara Alá. Ahí lanzó el camión contra el tráfico. Y ya se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Física. El galardón fue para 2 suizos, un canadiense, 3 expertos en el estudio del sistema solar, el descubrimiento de planetas extrasolares y también el estudio de la evolución del cosmos los ha hecho merecedores a este premio. En teoría, en cualquiera de las ciencias naturales está vacía, sin observación en mi opinión. Recordemos que el establecimiento de nuestro universo está evolucionando. Fue en parte un descubrimiento teórico, pero eso no tenía sentido sin la evidencia. La evidencia es realmente firme ahora de que realmente se expandió desde ese estado denso y caliente. Dependemos de esa interacción de teoría y observación. Y mientras tanto, también tenemos las declaraciones de uno de los 3 ganadores del Premio Nobel de Medicina, que fue anunciado el día de ayer, el científico británico Pete Radcliffe. Junto a 2 estadounidenses, él estudió cómo las células se adaptan al oxígeno disponible. Estas fueron sus primeras palabras. Muy contento, honrado, un poco sorprendido. Obviamente este es un gran homenaje a muchas personas en mi laboratorio, las personas que me ayudaron a configurarlo, que han estado allí durante años. Y por supuesto, no se puede olvidar a muchos otros en el campo, además de los colegas Bill Kaelin y Greg Semenzo, que lo ganaron. Hay muchos contribuyentes. Bueno, y ahí lo vemos en pantalla, 50 años cantando. Vicente Fernández ha celebrado con un concierto gratuito ante 65.000 personas, medio siglo de carrera musical. El intérprete de Mujeres Divinas ha vuelto a subirse a una tarima después de su despedida. El ícono de la ranchera ha sido homenajeado en Ciudad de Guadalajara por sus seguidores, también autoridades de su estado natal en Jalisco. El mexicano ha develado una estatua instalada en su honor.
Nosotros estamos, todo el pueblo estamos conmovidos y nos sentimos orgullosos de él. Yo me siento en lo personal, soy fan de él y me siento bien conmovida. Lo sigo en el rancho una y otra vez desde que abrió las puertas del rancho. Un muy buen detalle de aquí de su ciudad. Muy bien que se lo hayan hecho en vida. Aquí más que nada es un lugar muy emblemático de Guadalajara, así como la Plaza Garibaldi de México. Repaso breve pero completo por lo que acontece en Estados Unidos. Hay preocupación en la capital tras la decisión del presidente Trump de retirar tropas estadounidenses del norte de Siria. Esta decisión es rechazada desde su propio partido, mientras el Ejecutivo amenaza con represalias a Turquía si ataca a fuerzas kurdas en Siria. Emiliana Molina, lista con el reporte, nuestra periodista desde la capital estadounidense. Adelante, Emiliana, un buen martes para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya iniciaron el retiro de las tropas estadounidenses del norte de Siria, dejándole el camino libre a una posible invasión turca. Milicias kurdas que operan en esta región han criticado a la Unión Americana por faltar a sus acuerdos que por años han trabajado juntos. De hecho, critican al mandatario estadounidense Donald Trump por la reciente decisión. Por otro lado, el Ejecutivo también ha recibido críticas de parte de su propio partido. Los republicanos no entienden cómo se le está dando la espalda a un aliado con el que han trabajado durante los últimos años. Entre estos también los demócratas han criticado al Ejecutivo, mientras Trump asegura que ya es simplemente tiempo de retirarse y que está cumpliendo con una promesa de su campaña electoral. Hemos capturado, hemos derrotado a este grupo, derrotamos en gran medida a ISIS, al 100% del califato, y queríamos hacerlo desde hace 9 meses, y no estábamos al 100%, pero estábamos bastante cerca. Todo el mundo dijo que podríamos llegar al 100%, ahora llegué al 100% y dicen, bueno, tal vez podríamos quedarnos más tiempo. Yo digo, bueno, ¿cuándo salimos? Habrá un momento en el que salgamos. Tenemos que traer a nuestra gente de vuelta a casa. Las declaraciones del Ejecutivo ocurrieron anoche en una reunión con generales militares desde la Casa Blanca, donde Trump reiteró que es hora de regresar las tropas a casa de guerras interminables. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Para NTN 24, Emiliana Molina. Gracias, Emiliana, por tu reporte. El segundo día de la Conferencia Latinoamericana de Innovación Bancaria se está llevando a cabo en Florida. Se habla de tecnología, de seguridad bancaria y también, importante, nuevas herramientas digitales del sector bancario. Estos algunos temas que reúnen a más de 1000 empresarios, ejecutivos y líderes de la industria financiera. A esta hora pues nos reporta Paola Serna. NTN 24 es medio de comunicación aliado en esta conferencia. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues avanza esta segunda jornada de la Feria de CLAB. Este es un evento que reúne alrededor de 1000 representantes de toda la industria bancaria para conocer lo último, las novedades, la tecnología, los métodos también de protección que al final terminan beneficiando a los usuarios de los bancos a nivel particularmente de América Latina, que llegan a la ciudad de Hollywood, Florida, para enterarse, para aprender un poco más. Algo llamativo en lo que han sido estos días es ver la cantidad de jóvenes que se han convertido en innovadores, en empresarios y que ya han logrado consolidar negocios con industrias aquí en los Estados Unidos y a nivel global gracias a su inteligencia y al aprovechamiento de los diversos recursos y particularmente en esta ocasión enfocado a la banca. Colombia, por ejemplo, tenemos un déficit bastante importante de ingenieros. Entonces, a la hora de buscar ingenieros da dificultad y adicional a eso, como ingenieros tenemos retos importantes a nivel país porque, por ejemplo, no tenemos la misma capacidad de internet en todas las regiones. Entonces, cada vez que queremos hacer una nueva aplicación, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a garantizar a tener una aplicación buena que garantice tener una buena respuesta en lugares donde tenemos un internet de 1 o 2 megas, máximo en una sucursal. Entonces, lo que nos permite a nosotros como ingenieros retarnos y reinventarnos para hacerlo cada día mejor, para solucionar esos problemas en las diferentes regiones. Pero adicional a eso, hay que acompañarlo de decisiones estructurales que permitan tener mejores ecosistemas para las personas, para los ingenieros llenos de oportunidades y cada vez más ingenieros.
que definitivamente podemos cambiar el país con mejor ingeniería. El día de hoy se realizarán una serie de conferencias que incluyen las nuevas plataformas para realizar pagos y, por supuesto, los riesgos que existen y las alternativas en materia de seguridad que la industria está generando para evitar cualquier riesgo y, obviamente, para agilizar cualquier proceso bancario. La información desde Hollywood, Florida. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por tu reporte desde Florida. Y continúan el día de hoy las revelaciones asombrosas, además, sobre el caso del narcotráfico contra Tony Hernández, hermanos del presidente Juan Orlando Hernández, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Un testigo cooperante va a volver a rendir indagatoria sobre la extensa operación criminal de tráfico de cocaína atribuida al hermano del mandatario hondureño. Alejandro Rincón nos amplía esta hora desde Nueva York. Alejandro. Feliz martes para todos. En este quinto día de juicio contra Juan Antonio Hernández, que es acusado de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, se espera que avance la indagatoria al testigo cooperante Alexander Amílcar Ardón, quien en el transcurso de las últimas horas hizo nuevos graves señalamientos en contra de las más altas esferas del mundo de la política de Honduras. En particular, aseguró que el actual jefe de Estado de los hondureños estuvo presente en varias reuniones con líderes de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, organizaciones en las cuales participó de la estrategia para pagar sobornos con el objetivo de favorecer al Partido Nacional de Honduras. En el testimonio que ha entregado hasta ahora el testigo cooperante también se han revelado distintas instancias en las que el acusado participó en la estrategia para conspirar para distribuir toneladas de cocaína procedentes de Centro y Suramérica con destino final hacia los Estados Unidos. Son tan graves las acusaciones que ha hecho el testigo cooperante llamado a rendir indagatoria por parte de la Fiscalía que el propio jefe de Estado actual de los hondureños, Juan Orlando Hernández, tuvo la siguiente reacción en las últimas horas intentando desacreditar lo que está diciéndose aquí en el proceso judicial en contra de su hermano. Vea. No puede ser agradecimiento bajo ningún punto. Por eso es que está declarando lo que dice, sin pruebas y con ánimo de venganza contra quien le desbarató su imperio. Ya él también se confesó asesino de decenas de personas. La Fiscalía a cargo de esta causa continuará la indagatoria a Alexander Amílcar Ardón y se espera posteriormente que sean los abogados de la defensa los que a través de una serie de argumentos intenten desacreditar a este testigo cooperante del gobierno de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Bueno, gracias Alejandro. Lástima no poder conversar contigo. Vamos aquí a una pausa comercial, enseguida volvemos con más aquí en La Mañana. Vamos a continuar con las noticias internacionales, hablando del gobierno chino a través de la televisión estatal. Ha anunciado que no va a emitir, continúa esta pelea, los partidos de la NBA que se van a disputar en este país durante esta semana. Una medida que deja sin patrocinador además e inversión económica a varios grupos profesionales. Esta decisión fue tomada luego de que la estrella de los Houston Rockets, James Harden, publicara un mensaje en sus redes sociales apoyando las protestas en Hong Kong, rechazando la intervención de China. Pese a que el jugador luego apareció ofreciendo disculpas públicas, Pekín ratificó su rechazo a este mensaje, la NBA lamentó los comentarios. Otra polémica involucra a China. Se trata de la censura que ha impuesto el régimen a un capítulo del programa South Park. En Banff, en China, los creadores de la serie representaron el trabajo forzoso en una prisión, han parodiado a las empresas que cedían a la censura para obtener beneficios comerciales. Este capítulo ha sido borrado de las búsquedas de Weibo para esta popular plataforma asiática. Ante la censura, los creadores de South Park han presentado unas disculpas, una disculpa irónica además, asegurando que amaban el dinero más que la libertad y la democracia. Y la dama que más visitas recibe en París, la Mona Lisa, ha recuperado su lugar en el Museo del Louvre, en la capital francesa. La sala donde se expone habitualmente ha sido renovada
para canalizar mejor el flujo de visitantes del museo más visitado de todo el mundo. Kilómetros y kilómetros de recorridos. Después de 2 meses de obras, la célebre pintura de Leonardo da Vinci fue trasladada de la Galería Medicis a la Sala de los Estados. Además, estrenó la Gioconda un nuevo cristal de protección, un poco más transparente. La Sala de los Estados no había sido renovada desde hace 15 años. Y lo decíamos hace un momento, han anunciado ya los ganadores del Premio Nobel de Física. El galardón ha sido para 2 suizos, un canadiense, 3 expertos en el estudio del sistema solar, el descubrimiento de planetas extrasolares y el estudio de la evolución del cosmos. Esto los ha hecho merecedores al premio. Desde Chile nos acompaña Roberto Assef, director del Núcleo de Astronomía en la Universidad Diego Portales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a CCT. Para usted como astrónomo y por supuesto para la comunidad astronómica del mundo, ¿qué significa este premio, el que se ha mencionado el día de hoy? Bueno, este galardón está premiando un descubrimiento muy, muy importante. Creo que ya era sola cosa de tiempo que se le diera este premio, pero es el descubrimiento que abrió una área completa hoy muy grande de la astronomía, que es el estudio de los exoplanetas. Pero además creo que vale la pena recordar, ¿no?, que este es solo 2/3 del premio Nobel entregado el día de hoy. El otro tercio fue a James Peebles, que también es astrónomo, que hizo contribuciones muy, muy importantes sobre cómo se formó el universo, sobre el concepto del universo en general. Y ambos son muy, muy importantes. Ahora, el planeta 51 Pegasi b, este es un gigante gaseoso como Júpiter y ha sido el primer exoplaneta confirmado alrededor de una estrella de tipo solar. Hasta yo me sorprendo. ¿Cómo este exoplaneta cambia nuestra visión sobre el lugar de la Tierra en el universo? Bueno, este planeta se descubrió a través de una técnica que se llama las velocidades radiales. Lo que se hace es que el planeta en sí es muy poco brillante, entonces no podemos ver la luz del exoplaneta directamente, pero sí podemos ver la luz de la estrella, por supuesto, y lo que vemos es cómo se mueve la estrella como reflejo al hecho de que tiene este exoplaneta alrededor. Este descubrimiento entonces, lo que se encontró fue que esta estrella se estaba moviendo y cuando se determina cuál es la masa del exoplaneta, nos damos cuenta que es como Júpiter, pero que está mucho más cerca de su estrella que lo que incluso Mercurio está de nuestro Sol, lo que nos muestra un sistema planetario muy, muy distinto a nuestro sistema solar. Bueno, estamos tratando aquí de explicar en la mañana de NTN 24 con nuestro invitado aquí en Ciencia, Salud y Tecnología sobre este Premio Nobel de Física, estos 3 expertos en el estudio del sistema solar que han ganado este galardón. ¿Cuáles son las características que tienen estos planetas? ¿Cuáles son las similitudes o diferencias con respecto a nuestro sistema solar? Bueno, una de las cosas bastante claras es que hay una diversidad muy importante de sistemas planetarios. No todos los sistemas planetarios se parecen al nuestro, sino que hay una gran diferencia. Hay planetas gigantes que a veces están más cerca de su estrella, a veces están más lejos, algunos tienen muchos planetas, algunos parecen tener solo unos pocos planetas. Existe una gran diversidad. Pero gracias al descubrimiento de este gran número de exoplanetas, cada vez está más claro que hay un número muy, muy importante de planetas que son como la Tierra. Pareciera que nuestro planeta es uno de los planetas más comunes que se forman alrededor de estrellas. Vamos a agradecer a Roberto Assef, director del Núcleo de Astronomía en la Universidad de Diego Portales en Chile. Ha estado con nosotros aquí en nuestro segmento de Ciencia, Salud
y tecnología. Martes, gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Vamos a estar atentos a lo que suceda en Ecuador con las protestas de los indígenas y también, por supuesto, lo que suceda con esta indagatoria al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, entre otras noticias internacionales más adelante. Gracias.